Y lo habíamos anticipado en la portada periodística del programa, esta posibilidad que decidimos darnos de entrevistar a distintos referentes de la ciudad para pensar la ciudad que tenemos. Sobre si estamos dando los debates que realmente necesita Río Cuarto. Si en esos debates se pone en discusión aquello que podría mejorar lo que nos gusta y rectificar o pensarnos en cambios estructurales que nos definan como otra ciudad. Y aquí hay debates, algunos históricos, por qué Río Cuarto, por ejemplo, no logra convertirse en una ciudad industrial, pero también que tienen que ver con la propia planificación de la ciudad, de sus lugares, del tránsito caótico. Pensar en la ciudad, la que nos gusta, la que amamos, pero también la que nos describe, por ejemplo, en la desigualdad, que no es un patrimonio solo de Río Cuarto, pero que también forma parte de lo que nos sucede aquí en la ciudad. Y para eso vamos a sumar al secretario general de la CGT y de el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. Hablamos de Ricardo Tosto, que está casado con Pato, es papá de Nazaret, de Joaquín y de Juan, que tiene como lugar preferido el Parque Sarmiento. El referente que mejor representa, bueno, la citó su esposa, pero no está bien, no, eso no está bien, eso es inmediato. Bueno, también lo cita Pablito Aymar, y cuando le preguntábamos por qué o cómo describe el concepto del imperio, cómo lo define el concepto del imperio para Río Cuarto, señala que la ciudad es fuerte y única. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y lindo programa que estás lanzando con esto, me gusta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Es un lugar en el mundo, Río Cuarto? Sí, indudablemente. Me gusta viajar. Tuve la gracia de viajar a Italia, conocí Italia hace un par de años, me enamoré, me encantó. Pero vos sabés que desde muy niño, cada vez que viajaba con mis padres, con mi familia, más de un par de días, ya cuando iba llegando a la ciudad, ¿viste? Sentía eso especial, ¿no? De volver a casa. Y creo que sí, indudablemente Río Cuarto es mi lugar en el mundo. Ahora, cuando uno termina amando tanto a una persona, un lugar, un espacio, le cuesta encontrar aquello que está mal, o lo que uno diría, bueno, esto tiene que cambiar, no está bueno seguir por este camino. ¿Cuál es la ciudad que le gustaría rectificar, o que en muchos casos a lo mejor le duele, o piensa, bueno, en esto no estamos haciendo lo correcto? Mira, yo creo que Río Cuarto hubo un antes y un después de la gestión de Llamosas, en lo que tiene que ver con la cantidad de obra pública que se hizo, que por el atraso que había en esa obra pública en sí. Se hicieron otras cosas, obviamente, ¿no? Creo que cada gobierno que pasa gestiona y trata de poner su impronta. Pero cuando vos me hacías esa pregunta, yo digo, si vos me preguntás a mí qué le falta a Río Cuarto, y a mí me gustaría que Río Cuarto esté rodeado de fábricas. Me gustaría que Río Cuarto tuviera 10, 15 fábricas más, que los jóvenes pudieran encontrar su trabajo, que los padres de familia pudieran tener ese trabajo, porque el trabajo lo es todo. Y después de ahí se desarrolla toda la comunidad. Después podemos tener diferentes perfiles, creo que claramente lo dice todo el mundo, ¿no? Río Cuarto es una de las ciudades mercantiles más importantes del país por su forma de comercio que tiene la ciudad. Es fantástico eso, ¿no? Ahora, ser una ciudad comercial y de servicios también describe un tipo de salario, de vinculación laboral, de potencialidad. Es una descripción, digamos. Sí, pero por eso para mí le falta más el estilo, como lo puedo decir recién, aparte de lo que es industria, fábricas, para también traer la innovación, la tecnología, y ¿por qué no en Río Cuarto una fábrica de automóviles, por ejemplo? Porque Córdoba, más allá de ser grande, y ser hermosa también la ciudad de Córdoba, digo, cuando Córdoba se fue pensando en el desarrollo fuera de lo que fue la circunvalación, se fueron instalando, y creo que ese fue el gran ascenso que tuvo Córdoba, de la cantidad de industria que se instaló en Córdoba, como en Buenos Aires, como en Rosario. Son ciudades donde lo comercial es fuerte, acá es muy fuerte,
tenemos, creo que lo agro también, lo relacionado con el agro también. Pero eso es lo primario. A lo mejor ahí está el déficit, digo, esta cuestión del ADN genera tanto movimiento, volumen económico la actividad primaria que resiste la posibilidad de diseñar un Río Cuarto industrial. ¿Por qué no lo somos? Porque esta es una discusión que lleva, yo creo que es 30, una responsabilidad primero no una responsabilidad, sino digo, lo espero del que gobierna la ciudad. Yo recuerdo que en los últimos gobiernos del Toño y del Turco era impresionante, Pablo, cómo se edificaba edificios, sí. Lo inmobiliario fue un boom acá de 10 años, pero no impactaba en lo que eran las grandes industrias, las grandes fábricas. Eso que cuando llega a un pueblo, por ejemplo, le cambia la vida del pueblo. Vos fijate que hay pueblos como Alejandro Roca, como, bueno, ni hablar de General Deza, ¿no? Como Alejandro Roca tiene 3 grandes industrias increíbles que no eligieron Río Cuarto. Iba a decir, habrá 20 negocios en el pueblito, ¿no? Sí, claro. Digo, llegó esa fábrica, llegó esa industria y genera un movimiento de desarrollo interno, social, que creo que activa las otras cosas. Por eso, desde lo más grande a lo más pequeño. Acá tenemos mucho pequeño. Pero también tenemos buenos recursos, hay muchas personalidades. Hoy estuve con un referente político muy importante de nuestra cultura del imperio, un rato charlando, y la verdad que son de esos tipos que llegan a Buenos Aires y no se quieren volver. Yo lo comparaba como cuando en casa compramos el primer televisor LED. ¿Vos te acuerdas cuando venían los primeros LED, Pablo, sí, que vos ponías y parecía que la imagen era como más real? Entonces, si había 2 o 3 teles en la casa, todos querían ver ese. Y el dirigente o el empresario o el que se relaciona en la capital federal no quiere volver más para este lado. Y tampoco lo hemos podido implementar acá en la ciudad, ese desarrollo, esa mirada. Bueno, pero usted citó la clase dirigente y citó además de quienes tuvieron la responsabilidad de la conducción política, porque más allá de algún latiguillo, en las campañas electorales no se debate del desarrollo productivo industrial de Río Cuarto. A veces se habla más del servicio, de los atajos, y eso también describe una ciudad, porque en realidad pensar de que tiene que haber iluminación, o calles sin baches, o plazas en buen estado, y eso sería lo obvio, o esa responsabilidad primaria que tiene el municipio. Ahora, el proceso transformador, hablar de un modelo de ciudad, es algo más complejo que también exige al dirigente. Vincula mucho, Pablo, obviamente al sector privado. El Estado genera las condiciones, el Estado quizás golpea las puertas para que el privado avance, camine y se desarrolle y lo instale, ¿no? El intendente de Rivas viene haciendo un fuerte apoyo a lo que tiene que ver en el parque industrial, a los negocios nuevos que se instalan se le hace una rebaja del tributo por 12 meses, por 24 meses. Bueno, ese ahorro es una inversión que hace el Estado, es una apuesta, pero yo creo que hay que ir más allá todavía, más allá. Y quizás para eso necesitamos más empresarios insertos en la política, más empresarios que puedan poner en práctica su capacidad dentro del Estado. ¿Hay también un empresariado cómodo en las condiciones que hoy presenta la ciudad, que se desafía poco? Quizás sí, no sé, no soy el más indicado para hablar de eso, ¿no? Justamente a mí me toca estar del otro lado, como gremialista, pero es una manera de verlo, porque a veces, mira, yo te puedo decir de la experiencia personal con, el director de Lemos, un empresario. A mí me costó un poco, ¿no?, entender su idioma, pero después empecé a ver los hechos, y los hechos es que cuando tuvimos que relanzar el master plan había 7, 8 desarrolladores de los más importantes, gente que viene laburando en el sector empresarial hace muchos años, y que no se los veía de esta manera, todos aglutinados y apoyando y apostando al Estado. Llegaron a través de un empresario que generó las condiciones. Entonces digo, creo que falta trabajarlo más, es lo que nos va a dar a esta ciudad el boom de la expansión. La circunvalación viene a ser justamente
el anillo que faltaba, justamente el anillo, pero sí necesitamos apostar fuertemente en la parte empresarial, porque si no, no nos vamos a desarrollar. La Circunvalación, que es una obra fantástica y que habla de una planificación, porque uno imagina que a partir de esa circunvalación vamos a tener un orden del ingreso y del egreso a la ciudad, y además de cómo se han ido desarrollando del otro lado de la circunvalación muchos sectores, algunos barrios privados y otros sectores sociales que han tomado una fuerte impronta. Ahora, Río Cuarto tiene como contraste las dificultades de años de falta de planificación o de trabajar mucho sobre la coyuntura. El tránsito es una de ellas, ¿no? O los lugares donde por ejemplo, el centro se ha llenado de financieras. ¿No deberíamos pensar que los bancos deberían estar en otro lado? Viste que hay muchísimos. Hoy tenés todos los bancos en 4 o 5 cuadras, financieras y demás. ¿No deberíamos pensarnos que deberían estar? Y en Banda Norte, por ejemplo, no tenés un banco, o tenés dos. El recuardense también es muy cómodo, Pablo. Ajá. Al recuardense le gusta cruzar la plaza, ir a un banco, cruzar la plaza, ir al otro, tomarse el café. A lo mejor es lo que pide la sociedad y después nos quejamos, digamos. Sí. Yo lo que sí, por ejemplo, creo que sí hay que reordenar en lo que tiene que ver con, más que los bancos, el transporte público, lo que tenga que ver con los taxis o los Uber o el colectivo, ¿no? Tratar de Son una especie de extinción hoy, taxistas y remiseros. Digo, pues son trabajadores que tuvieron que reconvertirse en esto de las aplicaciones. No, sí, pero digo, en el sector de decir, cuando vos decís de aliviar un poquito el tránsito, buscar más a la periferia, 2 o 3 cuadras de la plaza central, por ahí sería generar lugares para que puedan descender los pasajeros o subir y no embotellar tanto el centro. Pero bueno, más allá de todo, Río Cuarto es hermoso. Tenemos plazas en todos los barrios, tenemos lugares para ir a tomar mate, para compartir en familia. Creo que Río Cuarto es muy bonito. Vos cuando me preguntabas cuál es tu lugar preferido, te decía el Parque Sarmiento, y sí, lo es, ¿no? Pero de niño mi lugar preferido era el lago, Villa Dálcar. Ajá. Recuerdo de niño ir con los chicos del barrio a pescar, a andar en bicicleta y bueno, eran otros tiempos, ¿no? Se podía andar tranquilo. Pero tenemos muchos lugares muy lindos. El Parque Sur es hermoso también para la gente del sur, y bueno, y ahora el Parque Alberdi que se va a armar, creo que también va a ser algo muy, muy bonito. Ha citado dos aspectos que me gustaría abordar. Por un lado, usted decía, cuando éramos chicos, que podíamos estar tranquilos. ¿Río Cuarto dejó de ser una ciudad segura o una ciudad que tenía casi que esas características pueblerinas nos daba una tranquilidad, por ejemplo, para que nuestros hijos e hijos pudieran volver de noche? Hay muchas cosas que han cambiado. A lo mejor esto también tiene que ver con lo social y la profunda desigualdad, ¿no? Sí, todo tiene que ver con todo, Pablo, pero me parece también que son otros tiempos. ¿En general o en particular? Sí, en general son otros tiempos. A ver, en mi barrio particular, mis hijos andan en la bicicleta, yo vivo cerca del Parque Sarmiento. Nunca he tenido un problema, pero sí sé que en otros lugares no se puede, o que sé que mis hijos no tienen libertad que yo tenía, con la misma de aquellos. Pero bueno, los tiempos han cambiado, podríamos decir la desigualdad, pero creo que en estos últimos 20 años ha habido altibajos sociales, digo, ¿no? Pero cada vez se agudiza más. Tendrá que ver también la cuestión de las adicciones, tendrá que ver también la cuestión de puertas adentro de cada hogar. Hay muchas cosas que han cambiado, no solamente tener inseguridad, digo, la falta de respeto por ahí hoy en los jóvenes. Hay muchos valores que se han perdido y que muchas veces no son tenidos en cuenta, y decimos, hay inseguridad, o pasó esto, pero nadie analiza en qué contexto vive esa persona, cómo es esa familia. Entonces digo que es muy profundo, es algo social muy profundo que no se soluciona solamente ni con policía ni con la justicia. Me parece que va más allá. ¿Cómo es ser laburante en Río Cuarto? Y estamos como en todos lados, Pablo. Yo creo que hoy el salario del trabajador ha caído de tal manera que a nadie le alcanza. Nos hemos acomodado. Yo escucho por ahí gente que hoy celebra. Hay mucho empleo negro en Río Cuarto. Mucho empleo negro. Sí, y eso tiene que ver con la deslealtad justamente de este sector que le estamos pidiendo, no que estábamos hablando recién, del sector privado. Siempre se aduce a que
las cargas patronales, siempre se aduce a que hay que pagar muchos impuestos. Pero Río Cuarto es una ciudad mercantil, Pablo, de muchos comercios, es porque el comercio es rentable. O sea, muchas familias comerciantes, es un análisis muy personal, ¿no? Muchas familias comerciantes, si vos lo comparas con familias comerciantes de otras ciudades, quizás en Río Cuarto viven mucho mejor. El tener un comercio, un pequeño comercio, no solamente les da posibilidad de vivir, sino de tener un nivel de vida muchísimo más alto que los propios trabajadores de ese comercio. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces digo, el trabajador mercantil, el gran porcentaje está negro. Y lo hablamos muchas veces con los compañeros de AGEC, ¿no? Ellos saben que si se blanquea ese trabajador, quizás lo tienen 3 meses y lo despiden y buscan a otro. ¿Me entiendes? Es como si fuera una moneda de cambio que se ponen a atender al público o a vender. Hay muchas actividades que lo ven así muy light a este tema. Porque el empleo negro describe mucho a la economía de una ciudad. Aquí siempre ha estado entre el 30 y pico y el 40%, que es una locura. Sí, totalmente. La informalidad es no tener derechos, fundamentalmente es eso. Sí, pero también, Pablo, pensá que hay gente que todos los días sale a ganarse la vida, ¿no? A buscar el pan, a lo que sea. Yo siempre decía, más allá de discutir si está en negro o está en blanco, tenemos que discutir cuánto gana. Porque hay muchas actividades que han perdido su valor real. Entonces yo, más allá de discutir si el trabajador está en blanco o en negro, a mí me gustaría saber si que más allá de estar en negro, cobra lo que cobra un trabajador de esa actividad. Porque ese es el problema. Bueno, ya no tiene paritaria, o sea, por ejemplo. Más allá de los beneficios que te trae, uh-huh. Obviamente estar en blanco, lo que tiene que ver con la cobertura médica, lo que tendrá que ver con la jubilación, con el respaldo, con los derechos, con un montón de cuestiones. Pero vos fíjate, Pablo, que quizás es más grave para mí. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo un empleado de comercio bajo mi responsabilidad, es más grave no pagarle lo que cobra un empleado de comercio que atenderlo en negro. O sea, pagarle lo que yo quiero. Uh-huh. Eso es lo que está mal. Sentirse que uno está por encima del otro simplemente porque le estoy dando un trabajo. No se valora, no se respeta la dignidad del trabajador muchas veces. Y eso es mucho más grave, Pablo, que estar en blanco o estar en negro. Yo creo que cuando un trabajador en un ámbito laboral se genera un ámbito de confianza, le pagan lo que corresponde, lo que tiene que ser, lo reconocen, más allá de tener un convenio colectivo, no, más allá de estar en blanco o no, el trabajador va a trabajar a gusto y se genera una relación entre patrón y trabajador de confianza, y creo que ayuda muchísimo al crecimiento. Quiero agradecerle mucho. Usted ha sido el primer invitado de Pensar la Ciudad, en la que vamos a escuchar a todas las voces, ¿no? Para pensar el Río Cuarto que tenemos y aquello que desde una mirada propositiva busca generar los cambios que resultan necesarios. Pero antes del cierre quería preguntarle, ¿cómo ves la situación social? Mal, Pablo. Porque veo, hay mucha gente que ha empezado a tener temor de lo que puede pasar, ¿no? A veces eso puede tener que ver con el contexto electoral, pero... Mira, mal... Sí. Porque esto fue como un efecto, fue como una ola grande, ¿no? Que a algunos los tapó ahí nomás y a otros los fue tapando con el tiempo en estos 18 meses. El orgullo de mucha gente de decir hay que darle tiempo al presidente, hay que darle gobernabilidad, hay que dar... No era el problema el presidente, no era la manera, no era el darle nueva gobernabilidad ni el tiempo. El tema era que las políticas que estaba implementando este gobierno hicieron mucho daño a la gente. Pablo. Yo veo por ahí mucha gente que me dice, sí, pero ha bajado la inflación. Sí, me da la tranquilidad únicamente para ir a comprar los alimentos pero lo que me han subido los servicios a mí no me alcanza para comprar los alimentos. Sí, o sea, habría que ver en qué calidad de vida tenemos. Ni hablar de la falta de oportunidad, y no quiero entrar en el tema porque la verdad es que me hace mucho mal, y todo lo que pasó con la educación, con los discapacitados
Y lo que sale ahora de este candidato a diputado de ellos, que lo recuerdo, y me indigna, Pablo. ¿Sabe por qué me indigna? Porque este candidato fue candidato a presidente, sí, candidato a presidente en el 2019. Yo soy una persona muy evocada o muy creyente, muy de las cosas de Dios. Y recuerdo que gran parte de la iglesia apoyaba a este tipo, porque salió a hacer política y bandera con el tema. Estaba en ese momento el aborto, el no aborto, el pañuelito verde, el pañuelito celeste, y agarró el pañuelito celeste este hombre, y mucha gente que estaba en la iglesia lo salió a apoyar. Digo, hay gente sin escrúpulos en todas los partidos políticos, ¿no? Pero creo que lo que ha vivido socialmente en nuestro país en estos últimos 18 meses ha sido muy grave, ha sido una mentira muy grande. No ha habido resultados para nadie, solo para la gente que tiene mucha plata, y los que no tienen esa cantidad de posibilidades han caído más abajo de lo que estaban. Y nos va a llevar un tiempo largo poder poner de pie a muchas familias argentinas. Entonces creo que ojalá esto termine rápido, esta novela se termine rápido. Digo, que elijamos, que se elija un presidente, a un gobierno del partido que sea, pero que piense en la gente, que piense en el pueblo, no que piense solamente en 4 millones de personas, en un mínimo de gente que la ha beneficiado con todas estas maniobras en estos 18 meses. Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo, y desearte que este programa sea no solamente un espejo, no para que sea el reflejo de los que vivimos acá, sino también de los que tenemos la responsabilidad de pensarla, pero de hacerla crecer. Muchísimas gracias. Gracias a vos.